Oli. Eh, mm, Bienvenidos a este en vivo no tan random, pero random del podcast del pingüino. Y una disculpita por si mi teléfono está como, bueno, si mi imagen está como de lado, es que mi teléfono está de lado porque yo eh, no tengo como un cosito para poner el teléfono y mi hermana tiene uno, pero se me olvidó pedírselo, entonces pues sí, me vine a instalar aquí. Em, y pues ya ando así. El día de hoy, bueno, antes como de empezar todo esto y como toda esta plática, tengo que hacer como una advertencia eh, porque vamos, como, bueno, voy a hablarles de algunos temas que a lo mejor no son como tan amables para todos. Vamos a hablar sobre trastornos alimenticios y del por qué existe el Día Internacional contra la- se me olvida un poco el nombre, pero justo, bueno, bien, por qué el 30 de noviembre es importante como para esto, para la lucha con los trastornos alimenticios. Y pues sí, entonces desde ahorita como que estoy haciendo eh, ese, esa advertencia, ese trigger, diría la gente que hace YouTube. Em, y pues sí, solo estoy tratando de poner como justo esto en texto para que no haya pecs. Un momento. Ah, bueno, ahora sí, empecemos, ya que lo puse ahí. Recuerden que este episodio lo van a poder ver otro día si se quieren meter al Instagram del podcast del pingüino o lo pueden escuchar en formato podcast en cualquiera de sus plataformas de conveniencia. Y ya, bueno, eh, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué es importante? Eh, el 30 de noviembre de el 2012 aproximadamente, según las cosas que leí, se estipuló o se acordó que este sería como el día para luchar contra, para visibilizar y luchar contra los trastornos alimenticios. Todo surgió gracias a un grupo de Facebook de unas morrillas. Eh, la verdad desconozco de qué país fueron, pero bueno. eh, y pues ellas estaban como en un grupo justo para apoyar a personas que tengan o que hayan tenido como es algún trastorno alimenticio o a sus familias o a sus amigos, porque es un tema muy complicado, que a lo mejor es algo que se sabe, como es algo que también tenemos como súper normalizado, pero pues es como un tema complicado, dejémoslo ahí tantito. Entonces, a partir aproximadamente del 2012, pues varias organizaciones junto con estas chicas que tuvieron la iniciativa de como conmemorar o ocupar ese día para darle voz a el tratamiento de los trastornos alimenticios, se empezó como a utilizar o uno de sus como lemas o artefactos para que sea reconocido como ese movimiento o ese día es el listón azul. O, bueno, en ese punto, cuando ellas decretaron como el 30 de noviembre, utilizaban un listón como azul cielo en su mano izquierda, justamente para hacer conciencia o para tener como presente esto.
Es importante estar como consciente de por qué surge el movimiento, porque si bien sabemos que los trastornos alimenticios es, primero, las personas que lo llegaron a padecer o que lo padecen todavía, saben que cuando están como muy metidos o sabemos que cuando esto está pasando, no son conscientes de su enfermedad, ya que, pues sí, los trastornos alimenticios provienen desde, pues, como asuntos que tienen que ver con la mente. O sea, es un trastorno mental que la forma como patológica de demostrarlo o de donde se agarran es de como la superingesta de comida o dejar de comer comida y tener como un control muy fuerte por el peso, como por tener el peso ideal. Aunque también hay otros motivos que llevan a la gente a justamente autolesionarse y una forma de hacerlo es, por ejemplo, provocándose el vómito y así. Entonces, pues al saber que no es una enfermedad, porque es una enfermedad, al saber que esta enfermedad, las personas que lo padecen, no es algo de lo cual sean conscientes, ni y para sus familiares o a su alrededor es algo como muy complicado de, pues por eso inició este movimiento. Y creo que ya estoy haciendo muchas bolas. En fin, yo no sabía exactamente toda esta historia, tengo que admitir que me puse a buscarla para poder decirles como de dónde surge y por qué es importante. Em, lo cual se me hace como muy valioso y también se me hace muy valioso que muchas personas y muchas organizaciones actualmente puedan y quieran como mm, hacer ver a la gente sobre estos temas, sobre todo hacia hacia ay, no puedo decir, hacer consciente a la gente que esto existe, pero también hacer consciente que es una enfermedad y que es difícil enfrentarla. O sea, hay muchas personas que no la han superado. Y algo que es muy importante también recalcar es que esta enfermedad o estas enfermedades no conocen o no reconocen estrato social, ni no importa si eres mujer u hombre, ni la edad que tengas, puedes estar propenso a sufrirla. Y pues bueno, estoy un poco como nerviosa y como porque según yo hice mi programa en la cabeza de lo que quería decir y siento que me estoy poniendo un poco nerviosa. Um, pero bueno, yo decidí hablarlo y como tener este espacio para poder hacer conciencia de esto, porque es una situación muy complicada y no estoy hablando desde fuera. Entonces, sí, siento que también haciendo como un poco un paréntesis, de manera quizá egoísta o llámelo como quieran, desde que empecé a hacer el podcast y desde que empecé como a escucharme hablar en voz alta, he caído como en cuenta de muchas cosas y también he aprendido a aceptar errores o a lo mejor comportamientos que en mi pasado tuve y que ahorita pues gracias a la maduración de la vida pues me he dado cuenta que no son cosas correctas o que son cosas que me han hecho daño, sobre todo eso, sea de personas externas, pero también me he dado cuenta el daño enorme que le he hecho a mi cuerpo y por eso es que hoy me atrevo a hablar de ello y también como a dar, no tips, más bien como hablar un poco del tema hacia en otros como ámbitos, pero bueno, iremos poco a poco. Regresando a mí, valga la redundancia, es importante, bueno, más bien yo nunca, pues como tal, nunca fui diagnosticada y nunca tuve nada, en realidad fue muy raro, creo que tengo que probablemente hablar un poco de esta historia desde atrás. Eh, yo, ay, ¿cómo explicarlo? O sea, creo que todos lo hemos vivido en algún punto de nuestra vida o lo seguimos viviendo y es como súper importante, pero quiero llegar a eso como conclusión. Eh, ¿Cómo existe como todos estos estigmas hacia nuestro cuerpo y cómo desde que somos niñas nos están pues chingando con que no subas de peso o con que si eres la niña gordita o con que mil cosas? Entonces, yo cuando era más niña desde que tenía como 6 años, si no mal recuerdo, practiqué gimnasia. Pero, pues si soy sincera, bueno,
ajá, yo no tengo una complexión delgada, o sea, yo no soy una mujer delgada. Em, y pues cuando, pues les digo, como cuando era niña yo practiqué gimnasia, pero real, o sea, como más de 5 horas a la semana. O sea, llegó un punto conforme fui creciendo que entrenaba diario. Pero, insisto, como por esta cosa biológica y de herencia que pues mi cuerpo no da como para ser así delgada. Pues empecé a tener muchos complejos, sobre todo porque eran complejos que me estaban siendo como que alguien me los estaba echando encima, y ese alguien quiero decir que es mi padre, y pues también la gente con la que convivía en la gimnasia, porque real, o sea, yo me ponía mis trajes de gimnasia y pues se me salía la pancita, pero una pancita pues normal como para de una niña de 10 11 años, 8 años, em, y así. Pero pues algo importante que también tenemos que tomar súper en cuenta y que todos deben ser conscientes de justo de los trastornos alimenticios es que pues influyen muchos factores. O sea, yo aquí tenía como la parte de la presión pues sí familiar, del deporte, del que no daba y así, como que no daba una y todo. Pero también empezó como toda esta cosa de la pubertad y del probablemente mucho bullying o poco bullying como que recibía en la escuela, y que todo siempre tenía que desembocar en mi imagen. Entonces, inconscientemente yo dejé de comer, o sea, empezaba a dejar de comer. Y era muy raro porque, o sea, ahorita que ya soy grande, puedo un poco hablar más de esto y como ser consciente de todo lo que estaba haciendo y del mucho daño que le hice a mi cuerpo, pero justo eh, era como de que, no, es que yo no voy a caer como en la anorexia o en la bulimia, eh, porque yo no lo voy a hacer tan seguido, porque yo solamente voy a dejar de comer como en ciertas ocasiones, no lo voy a hacer siempre. Y como con esta confianza tan grande de decir como yo no lo voy a hacer, yo no esto, yo no lo otro, pues sí, empecé a dejar de comer muchas cosas. Lo empecé a hacer como esporádico y fue muy raro porque era una lucha constante muy grande como conmigo misma, porque yo quería pues justo como encajar y ser delgada, y pues también quería dejar como de recibir estas críticas que mi papá siempre me decía que porque yo nunca bajaba de peso, que porque no tenía la forma ideal, la figura ideal y así, y porque en ese punto de la vida y hasta la prepa mi exnovio también era como muy insistente con eso. No, y no solo conmigo, era también como con nuestro círculo de amigos. em, Siempre nos decía como que, ay, que qué gordos y que la papada y que no sé qué, pero bueno, eh, les digo, o sea, como que yo tenía esta lucha interna de querer si encajar o no encajar, pero también yo no quería decepcionar a mis padres ni a mi familia, porque justamente, pues cuando vas en la escuela, como aprox en sexto, primero de secundaria, sabes, o te ponen como estos videos y te empiezan como a educar para que no caigas en los trastornos alimenticios, y quiero ponerlo como muy entre comillas, porque te pasan imágenes desgarradoras, te dicen incluso te dicen cuál es el proceso para llegar como a tener esa patología. Y no lo sé, como que, o sea, yo era consciente de ello porque ya lo había visto en la escuela, pero, o sea, como que te me ponían esta capa de yo no voy a, o sea, como lo voy a hacer hasta que pueda dejar como de subir de peso o de estar como en mi figura ideal, pero también lo voy a hacer como muy a escondidas porque realmente yo no los quería defraudar y era algo que me pesaba y me pesa mucho hasta la fecha. Entonces, eh, al principio, por ejemplo, si mi mamá me mandaba como 2 o 3 toppers con comida y fruta para el recreo cuando iba en la secundaria, a lo mejor me empezaba, solo me comía la mitad, así era, pues como empecé, como nada más me comía la mitad. O luego definitivamente no comía nada, o sea, agarraba y nada. Y también, no sé, como que era muy raro porque yo no podía, o sea, de estar tan acostumbrada a tener una alimentación buena y normal, porque sí, no voy a decir que no, mi mamá siempre nos alimentó muy bien, incluso hubo un punto que honestamente pues sí alimentó como muchos de mis traumas y que hasta ahorita creo que honestamente me trauma hasta contarlo, pero yo tenía 10 años e iba a una nutrióloga que me hacía medir el tamaño de mi comida para bajar de peso y para bajar como la masa, como la grasita que tenía más bien. Entonces, eh,
pues en ese sentido siempre, o sea, siempre estuve comiendo bien antes como de empezar como con todo este rollo. Entonces no podía como permitirme tanto el no comer porque me empezaba a sentir mal, me empezaba a sentir mareada, empezaba a sentir mucho sueño y pues tenía también la presión del no fallar en la escuela porque siempre me había ido bien o siempre me había esforzado mucho en que me fuera muy bien y pues era algo importante para mí. Bueno, sí. Entonces, pues fueron como cosas como muy salteadas. Y pues tengo que admitir que no sé si es por porque realmente como esos videos que nos enseñaban en la escuela y que tanto nos hablaban, sí hicieron un poco de eco en mí, pero jamás me atreví a buscar como grupos para hacer dietas o para, ya saben, que existen y que todos los conocemos y que, insisto, son como, por eso es como un gran secreto a voces. Nunca llegué a tanto. Pero lo que sí era que, pues les digo, primero era así muy como esporádico dejar de comer, o a lo mejor no comía nada de lo que mi mamá me mandaba y solo me comía, por ejemplo, no sé, unas papas o algo así en la escuela que yo sabía que me iban a dar como energía para aguantar en la escuela, pero que yo no podía comer más, o sea, yo era como todo. Y así fue incrementando, pero no sé, es una cosa muy extraña, porque yo empezaba a guardar la comida, justo como para no sentir tanta culpa, o se la daba a mis perros, o cosas así. Y era muy raro, porque de verdad, de alguna forma, y esto lo puedo decir ahorita ya que soy grande, y insisto, ya que lo analicé, pero pues en ese punto no pensaba en ello. Dejaba podrir esa comida como en mi cuarto o en el estudio o en los toppers y así. Y de alguna forma sentía, o ahora siento y lo interpreto, que yo me sentía así de podrida, o sea, porque no podía, o sea, no tenía el corazón para tirar la fruta ni la comida, aunque terminaba haciéndolo, pero ya hasta que estuviera podrida. Em, pero también sentía como este tan poco amor por mí que, pues, no comía y hacía, en ese punto hacía mucho ejercicio y realmente pues era feo. Eh, También esta conducta justo como del dejar de comer, la empecé a llevar, al principio solo era en la escuela cuando mi mamá no podía ver como lo que hacía, aunque al final ella sí se daba cuenta que yo no comía o que pues dejaba de hacer como ciertas cosas, más bien pues sí, que más bien se daba cuenta que tiraba la comida a veces, en realidad creo que pasaban muchas más veces de lo que ella se dio cuenta. Eh, pero también, por ejemplo, empecé a comer poquito y a justo como aplicar todas las recomendaciones que me daba la nutrióloga y, oye, hasta, insisto, ¿qué le pasa a una nutrióloga? Pero bueno, como todas esas cosas de, no, come poquita carne, no puedes comer tantas papas, no esto. Por ejemplo, cuando, como el de comer en un plato chiquito con poquitas cosas para sentir como que ya comiste lo suficiente y que estás satisfecha, pues lo empecé a hacer mucho y así. Y esto pues lo llevé o lo desarrollé hasta la prepa y nunca pasó a más porque tengo que admitir que muchas veces como me planteé hasta vomitar de la culpa que sentía de ser como de no como entrar en o de no más bien como de nunca bajar de peso, de nunca verme como pues las morritas que veía en mi escuela que sí estaban delgadas o como las imágenes que consumía en internet, pero te insisto, o sea, sí me lo llegué a plantear, pero jamás lo hice porque me da mucho asco vomitar. O sea, no podría, o sea, realmente no puedo ni siquiera oler el vómito porque ya estoy vomitando y es una sensación muy fea. Em, y pues ya, no lo sé, fue, insisto, yo nunca me traté, o sea, yo nunca tuve como, pues nunca realmente como que se desarrolló a más, pero bueno, ahorita quiero llegar un poco a eso, a lo que voy, o sea, yo nunca fui a un psicólogo como a atenderme y hablar de estas cosas. Sin embargo, conforme fui creciendo y me fui informando, y justamente como con todas estas organizaciones que hacen activismo sobre el cuidado de nuestro cuerpo, pues me fui dando cuenta y fui aprendiendo mucho más de la enfermedad para yo solita poder, no, para yo, es que no sé si decir dejarla, pero más bien como para no caer, no seguir cayendo al hoyo más profundo que yo solita ya estaba empezando a cavar. Em, y pues sí, fue, era como una
conducta muy constante. O sea, no puedo decirme o como yo autodiagnosticarme como anoréxica ni nada, porque no soy doctora, no soy especialista. Pero insisto, ahorita siendo más grande, pues soy mucho más consciente de todas estas cosas y como de todos estos daños que le hice a mi cuerpo. Y pues fueron como que adecuándose mucho al estilo de vida que estaba llevando. Y creo que cuando dejé de hacerlo, por fin, no sé cómo pasó, bueno, sí sé cómo pasó un poco, fue cuando entré a la FAD. Porque pues empezaba a tener mucho estrés en la escuela, tenía mucho estrés como por la ruptura amorosa de mi vida. Em, y empecé a comer, como que empezaba a desquitar, como un poco, como ahora lo contrario, como empezar a comer un poco compulsivamente. Y solo, o sea, como que solo comía compulsivamente y me quedaba mucho con la culpa, pero no pasaba más. Y fue algo muy constante y constante y constante y constante hasta que de alguna forma, como muy rara, y también tengo que decir que es enferma, que no es sano, em, como que yo empecé a tener cierta aceptación, porque por ejemplo mis amigas de la FAD, que las amo mucho, pero ellas siempre me decían como que, ay, ¿tú de qué te quejas si tú estás delgada? Y el escuchar eso era como que partía dos cosas en mi cabeza. Una era como de, no ma, sí estoy delgada, ya lo logré. Y otra era como, no es cierto, no estás delgada, ¿qué estás diciendo, gorda? Deja de comer. Entonces, pero esto también empezó a ser como un poco más constante y también empecé a hacer ejercicio de una manera como más, igual, constante, pero también de una manera más consciente. Tengo que admitir, y quizá podemos decir que aquí también entra como un poco lo del arte y la razón por la cual existe este podcast, Em, pero muchas lecturas y el estar en constante contacto con mi cuerpo, porque justo, o sea, yo apliqué la de el dicho de arte es como de tus primeros proyectos es donde tú, más bien de ya eres artista visual cuando te desnudas para tus proyectos. Yo lo empecé a hacer, em, no exacta, o sea, al principio sí era como un poco para tratar como de tener fotos chidas y de tener como fotos como en donde de alguna forma se viera bien mi cuerpo. Pero pues no sé, como que inconscientemente también empecé a ser más, pues como a aceptarlo más, a quererlo más, a decir como que pues, eh, ya intentaste como el dejar de comer, ya intentaste hacer ejercicio, sabes que no, o sea, no te puedes permitir llegar al vómito. ¿Qué te queda? ¿Qué más quieres? Ocultarlo con ropa, también lo hice y no funcionó, no dejaba de sentirme mal. O sea, como que no sé, insisto, yo no sé de verdad como qué fortuna tuve para solita poder hacerme consciente de esto. Em, pues que sí, pasó. Y pues justamente como por esas fotos y porque empecé a hacer yoga, mucha, bueno, más bien no fue mucha, solo iba 2 veces a la semana, pero era como muy pesada. Empecé a bajar de peso y empecé a verme bien, a tener como justo ahora sí ya el no tener panza, sobre todo eso, porque era muy chistoso, o sea, a mí solo me crece la panza, o sea, bueno, y también en ese punto de la vida tampoco tenía pompis, según mis amigas era muy plana. Em, y como que ahí me sentí bien, o sea, en ese punto de la vida me sentí bien y dije, ya no lo voy a volver a hacer, ya estoy chida, ya, todo bien. Em, pero cuando empezó el encierro, tengo que decir como que recaí en qué sentido. En que empecé a decir como que, dude, ya estás gorda otra vez, ve lo que estás comiendo, ve como todo esto. Pero también como otra parte de mí, como les contaba al principio, pues era como muy, muy, muy consciente de, a ver, no, mija, esto no funciona así. Tengo que admitir también como que todo este activismo feminista y como del cuerpo, pues me hizo cambiar mucho y me hizo aprender o empezar como a, primero a reconocer mi cuerpo y ya después pues a quererlo y todo. Y descubrí que era justamente como cuando se desarrolla un trastorno alimenticio, eh, que es como un comportamiento constante, no se acaba. Porque puedo decir que hasta la fecha hay veces en los que digo, ya no voy a comer. Y como que regresa a mí la idea de decir, ya no voy a hacerlo, ya no, a lo mejor el no comer o a lo mejor el realmente cuidar mucho como mi dieta. O incluso
sé que, no sé, o sea, me da risa, pero también me da como mucho dolor como pensarme y recordarme así, pero, o sea, varias veces hasta intenté como decir voy a hacer la dieta de la papaya, que me da mucho asco, pero puede que funcione. Em, Sin embargo, pues también conforme cuando estuve en la FADI, pues ahorita que soy más, bueno, que ya estoy fuera, pero que soy como muy consciente de eso y que entré como al mundo de las artes, em, también empecé a ser consciente de pues las cosas que implican como el amar tu cuerpo y el dejar como de consumir ciertas imágenes. Y eso es muy importante, porque si bien muchos estímulos que a mí me llevaron, o creo que la mayoría, que a mí me llevaron como a empezar a tener estas conductas que pudieron desembocar muchísimo más grande o que pueden desembocar muchísimo más grande en un trastorno alimenticio. Eh, Ay, se me fue un poco el pedo, perdón. Sí, sí, ya me acordé. También empecé a tener como que, insisto, como un consumo más responsable de lo que veía en Instagram, en Facebook, en los videos de YouTube, incluso como en las personas, ajá, pues sí, como que las personas que sigues y todo eso empezó a cambiar en mí. Y aquí quiero dejar como un poco como el tema de mí, porque ya, pues ya no, no quiero hablar con ello. Eh, pero solamente como que quería decirlo, quería decírmelo a mí también, porque lo estoy escuchando, me estoy escuchando ahorita hablar en voz alta. Eh, y, y como justo, como con, bueno, no concluir, como empezar a, como con la, mm, como con la enseñanza, la moraleja que quiero dejar como con este audio en vivo, lo que estén viendo, es el consumo responsable como de las imágenes, seas hombre o seas mujer. Voy a poner ejemplos de mujeres porque pues soy mujer y realmente, y porque me identifico mucho más bien como con muchas más mujeres. Em, pero sí, yo les digo como, pues empecé a ser como consciente de ello y también como que empezaba a rebotar mucho en mi cabeza como el sí, por ejemplo, muchas actrices o cantantes pues han sufrido trastornos alimenticios, ellas realmente se han visto como muy en los huesos. em, y siempre está como esta cosa de atacarlas o decir como que, ay, lo que hacen por un cuerpo perfecto. O como, siempre dicen cosas como de, ay, no se tienen amor propio, cuando a lo mejor hay gente, como la gente que lo dice ni siquiera a veces conoce qué es realmente el amor propio. Pero regresando como al consumo consciente e importante de esto, hay personas que realmente han tocado más fondo, actrices o artistas que realmente han tocado más fondo y que salieron y que han pues justo dedicado parte de su carrera a hablarlo. Y bueno, una de ellas es Taylor Swift, mi amada Taylor Swift, que si bien jamás ha admitido como tal públicamente el decir como sí, tuve bulimia o sí, tuve anorexia o sí, hice esto y lo otro, en su documental ella habla justamente, no con, sin etiquetas más bien, pero ella habla como de todo el impacto que tuvo el internet y las redes sociales para con su cuerpo y su concepción de este y las rutinas que empezaba a hacer de ejercicio. Y es un fragmento bastante corto en el documental, es una parte de, pero ella dice, o sea, y justamente empieza a hablar como de estos patrones con los cuales muchas personas somos formadas, como del, no puedes tener panza, pero también tienes que tener trasero para gustarle a la gente. Y sobre todo ella que estaba como en un medio, pues público, es una figura pública, ella se sentía como con la obligación de encajar mucho más, porque al final ella estaba ocupando su imagen, su cuerpo para vender y para pues crearse como una figura, ¿no? Entonces, pues ella justo dice eso, como de yo justo dejé de comer, dejé de alimentarme bien y me explotaba en el gimnasio y empezaba, y hacía mis tours y giras y así, teniendo esta, como esta patología, eh, pues estas conductas. Y cuando ella se encierra por todo el tema de la bad reputation, eh, siento que un poco como mí, por eso como que me identifico mucho con ella, cuando pudo tener la oportunidad de estar sola, de estar encerrada y de estar, pues sí, como solo con ella en su vida, en sus cuatro paredes, a lo mejor con la gente más cercana,
pues se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Probablemente no dudo que haya tomado terapia. Pero también, bueno, más bien justo, pues empezó a darse cuenta que si comía bien, que si se nutría bien, podía rendir para estar como dando conciertos, para a lo mejor dar una caminata en alrededor de su casa, para cosas así. Y ahora pues su carrera parte de, pues se basa en eso, ya no, o sea, hay un como un antes y un después, honestamente, en la figura de Taylor Swift y a mí se me hizo muy impresionante. Y tengo que admitir que al principio hasta yo misma me di pena, porque me acuerdo que cuando vi el concierto de Reputation en Netflix, lo primero que dije fue, esta morra se operó las pompis, porque ella era muy flaca, ¿qué le pasó? O sea, yo tenía en mi infancia y como en mi adolescencia justo la imagen de Taylor Swift es alguien muy delgado, es una persona como súper delgada. Y cuando yo vi ese concierto fue como, justo dije como esta morra se operó las pompis. Y me acuerdo que todo el concierto no dejé de pensar en eso, como de, parece que tiene pañal, qué le pasó en las piernas, por qué se ve así. Y digo, o sea, honestamente me siento muy mal como de ser incluso parte de de este mismo sistema y de esta misma cadena que propicia que estemos mal y que odiemos nuestro cuerpo. Pero cuando ella cuenta esto, como todo este trastorno en el documental, fue como de, uno, Rita, eres una estúpida. Y dos, fue como, tiene mucho sentido, porque realmente su imagen cambia un montón, su cuerpo, su estructura, o sea, su todo cambia mucho y también su rendimiento y pues no sé, realmente se me hace como una muy buena pues historia de superación y de hacer conciencia como del consumo responsable de las imágenes. Eh, y pues sí, no dudo que ella siga haciendo como este tipo de, o a lo mejor haya tenido o de charlas, o no lo sé, yo no soy Taylor Swift, pero me encantaría, o incluso, o sea, con el simple hecho de que lo haya mencionado en su comentario fue muy importante. Y probablemente como el trastorno que ella vivió obedece más justo como al control de peso, al verte bien, al todo, pero también los trastornos alimenticios eh, pueden propiciarse eh, por el simple hecho de hacerle daño a tu cuerpo, no por el hecho como de buscar el peso ideal o la figura ideal. Y para como ejemplificar un poco esto, está la figura de Lady Diana o Lady Di, que todo el mundo conoce y que probablemente ahorita está como muy de moda por la serie de The Crown. Que, no sé, yo desde que iba en la secundaria justo la admiraba mucho. em, Como que empecé a leer, más bien leí su biografía, empecé a leer sobre su vida, eh, sobre las organizaciones benéficas a las que ella aportaba y todo. Y pues empecé a admirarla o tenerla como una figura de admiración. Pero yo no sé, justo, o sea, ahí no sé, fue como una obra muy rara del destino, porque cuando yo empecé a leer esto en secundaria, que fue el mismo tiempo en el que yo empecé como a tener y a desarrollar esta cosa de dejar de comer, no supe o no, como que no terminé de leer como la información o no me terminé de informar bien, que ella sufrió de bulimia por todo el pedo que tuvo con la corona. En realidad yo lo supe años después, creo que estando ya hasta en la FAD, que volví como a tener una oleada como de fangirl hacia ella y hacia su historia y hacia su vida. Eh, y en la serie de The Crown lo ataca, bueno, más bien no lo atacan, lo muestran de una manera muy real y muy, pues sí, como creo que es muy explícita en realidad. Su trastorno, o sea, el trastorno alimenticio que ella sufrió, justo no fue, insisto, repito, como que no fue para entrar en el molde o como para tener el peso ideal, porque ella, digamos, o sea, muy entre comillas, porque no quiero asumirlo, pero pues ah, como que por ahí no era hacia donde le estaban atacando, o sea, ella la atacaban por su forma de ser, ella estaba sufriendo o sufrió un matrimonio en el cual no era amada, en el que tenía una relación con un güey que era 12 o no me acuerdo cuántos años mayor que ella, en el que le estaba cayendo el peso de una nación completa y de la responsabilidad de, pues un chingo de cosas. Ustedes saben qué implica como la corona y todo este tipo de cosas. Y en una entrevista que ya mucho tiempo yo después vi, ella narra eso, que cómo fue que empezó a desarrollar este trastorno y que le llevó 10 años parar y sanarse.
porque, como con todas estas actitudes destructivas que tenemos hacia nosotros, o de alguna forma como aligerar la presión que sentía, ella se daba estos atascones y después vomitaba. Eh, y pues evidentemente perdió peso, pero lo hacía como para de alguna forma como calmar todo lo que no podía controlar fuera de ella y como todas las críticas y todo el desamor y el maltrato que vivía con la corona. Entonces, eh, pues sí, creo que para cerrar un poco es importante, uno, empezar a no hablar de ello, como a darlo por hecho, como a hacerlo como un tema normal, porque realmente no es normal. Bueno, más bien, es normal porque provienen más bien, es una enfermedad mental. O sea, en ese sentido no es lo, ajá, en ese sentido puedo decir como sí, o sea, es normal que todos suframos algo que tenga que ver con nuestra salud mental. Lo que no es normal justamente es como glorificar o enaltecer a figuras que a lo mejor lo sufrieron, o sea, como para seguir su ejemplo en ese sentido, como decir como de, ella dejó de ser gorda o dejó o enflacó mucho más bien, eh, voy a vomitar igual o voy a hacer como esto. Eh, ay, necesito calmarme un poco porque ya empecé como que a revolver mis ideas. Pero sí, bueno, más bien como que yo lo que quiero invitarles justo es a tener un consumo responsable de todo lo que ven en internet. Y creo que sobre todo ahorita que estamos en pandemia, es muy constante que tengamos como estas imágenes o videos de gente haciendo ejercicio, de gente que se puso bien mamada o que ahora tiene lavadero gracias a el tiempo que estuvo en cuarentena y se dedicó a hacer ejercicio, eh, a las dietas, a las personas como, no sé, como Bárbara de Regil, que justamente a lo mejor un poco disfrazado como de body positive, empiezan a atacar como, o a hacer, más bien a perpetuar los estereotipos del cuerpo. Eh, pues sí, hay que ser muy críticos, creo que con eso. Probablemente no soy la persona más indicada para decirlo justo porque ya conté la historia que yo viví, pero de alguna forma, pues ahorita ya a mis 22 años, que a lo mejor no son tantos, eh, estoy creciendo y me estoy informando un poco más al respecto y por eso también pues quiero hablar de ello, no como alguien externo al que no lo haya como tal sufrido, sino que ya es consciente de. Y justo también como para um, respetar y hacer como caso, como no sé, como así como la gente se festeja el 15 de septiembre y conmemora como las batallas y así, creo que para mí es muy importante como ser, más bien, como tener presentes las batallas que muchos a veces peleamos en silencio y que si podemos como con nuestro testimonio o con nuestras palabras o con algo aportarle a alguien, justo tal cual como lo quisieron hacer las chicas en el 2012 con este grupo de Facebook, con esta iniciativa de Listón Azul, pues por eso me interesa a mí también hacerlo. Eh, También, pues dentro de las artes han existido muchos colectivos y muchos artistas, sobre todo feministas, que hacen obra o que su obra ronda a través de como para erradicar o hacer consciente de la gordofobia que tenemos tan metida, pero tan metida en nuestro sistema y en nuestra cabeza y en nuestra educación, que estaría cool que revisaran. La verdad no tengo como tal los nombres así como que fresquitos porque ahorita estoy muy nerviosa y como muy temblorina. Eh, pero que también estaría cool que lo siguieran. Y pues sí, hay que empezar, bueno, más bien creo que todos debemos hacer un ejercicio importante de autoconocimiento, que yo sé que no se hace de un día para otro, ni de un año para otro, ni nada, pero incluso el aprender como a reconocer cómo se siente nuestra piel, cómo se siente, más bien, por ejemplo, cuántos lunares tenemos, de qué forma son nuestras piernas, como de conocer realmente desde la materia de nuestro cuerpo, podemos tratar a lo mejor de no caer en un trastorno alimenticio. Y si vemos que tenemos como estas conductas que empiezan a ser destructivas o que empiezan a lastimarnos,
lo mejor siempre es pedir ayuda. Siempre, siempre, siempre hay que pedir ayuda. Yo no soy psicóloga, evidentemente. Por eso no es como que de consejos como tal, como de no hagan esto, no hagan lo otro, porque ni siquiera a veces yo los hago, porque pues no sé. Pero lo primero justamente es tener un soporte de, puede ser tu mamá, una amiga, sobre todo, creo que es muy importante justamente en este punto las amistades, porque regularmente son personas de tu edad, alguien que está como más metido en tu entorno, en las cosas que consumes, o sea, en cuanto a imágenes y así. A lo mejor conocen como otras partes que luego no le cuentas a tu madre y que es más fácil que te comprendan y que tengan como esta empatía por ti. Entonces está cool rodearte de personas así que cuando empieces o sientas o te... Aunque sea, nunca es tarde más bien, tarde ya hasta que te mueras, pero si en algún punto pues eres consciente de esto, pide ayuda a alguna de tus amigas, ellas te van a poder ayudar a canalizarte o a buscarte un psicólogo o un terapeuta, o si tú eres el amigo, si tú no sufres de esto, lo cual es como muy afortunado, eh, y tienes a lo mejor un amigo que empieza o amiga que empieza a tener ciertas conductas que no te parecen normales, trata de acercarte a ella o a él, no de una manera abrupta, no llegues y le digas, hey, ya te vi, no comes, no hagas eso, y lo regañes como si fuera su madre, sino siempre como desde la empatía, desde, no quiere decir como que con pincitas, porque es como un muy buen argumento para que de ahí te jalen y te digan, la generación de cristal, pero no, o sea, con cuidado, con justo como con ciertas medidas, para poder ayudarle, porque siempre, insisto, como estando un poco más del otro lado, siempre es muy bueno cuando alguien te estira su mano para que te agarres de ella y juntos caminen como poco a poquito para pues ir sanando. Eh, y pues creo que eso es todo lo que tengo que contar, decir, hablar en el en vivo de hoy. Me habría gustado justo hacerlo el 30 que fue ayer, pero fracasé en mi organización de tiempo. No me alcanzó la vida, bueno, no me alcanzó el día. Em, pero pues sí, creo que es todo. Eh, Toda la charla medio rara que tuve y como todo este de Braille va a estar en el va a estar en el Instagram TV de este canal, de este, pues de esta cuenta, y también lo pueden encontrar en formato de podcast próximamente. Y pues creo que no tengo nada más que decir ahora sí. Me voy a esperar como 2 segundos o 3 o 4 por si alguien tiene algo que decir en los comentarios. Y si no, pues aquí lo voy a terminar porque la otra vez lo cerré así de chutazo y me di cuenta que alguien quería decir algo y ya no lo dejé. Em, pues sí. Hola. Espero haber sido lo más, no concreta, más bien clara, o que mis ideas al menos eh, pues hayan salido como a la luz. Ay, le piqué. Oh, qué cosa tan chistosa este filtro. Pero bueno, pues si no hay nada que decir, gracias por estar aquí y por escucharme. Adiósito.